Bienvenidos a El Club del Escéptico, un espacio dedicado a explorar la historia, las ideas y los relatos que han marcado la visión humana del mundo. Aquí examinamos las tradiciones, los mitos y los documentos del pasado con una mirada crítica, comparando fuentes y buscando comprender cómo se construyeron las narrativas que hoy influyen en nuestra cultura. Si este contenido te aporta conocimiento, te invitamos a apoyar el canal con un like y a suscribirte para no perder los próximos análisis. En la vasta historia de las civilizaciones humanas, pocos pueblos han tenido un impacto tan determinante y, paradójicamente, tan subestimado como los sumerios. Surgidos en el sur de Mesopotamia, actual Irak, alrededor del cuarto milenio antes de nuestra era, los sumerios no solo construyeron ciudades que desafiaron las limitaciones ambientales del valle entre los ríos Tigris y Éufrates, sino que también desarrollaron un corpus religioso y mitológico que funcionó como cimiento para posteriores sociedades mesopotámicas, desde los acadios hasta los babilonios y asirios. Los mitos sumerios son, en muchos aspectos, los primeros intentos conocidos de explicar el origen del universo, de los dioses y del ser humano. A diferencia de posteriores narrativas religiosas que adoptarían una estructura más moralizada, la cosmogonía sumeria se centraba en procesos naturales y roles divinos, enfatizando el funcionamiento del cosmos más que las reglas éticas humanas. Esto convierte a sus relatos en piezas fundamentales para comprender cómo las primeras sociedades urbanas interpretaron el mundo. El análisis de estos mitos exige comprender el entorno en el que surgieron. Los sumerios vivían en una región fértil pero impredecible, donde la supervivencia dependía de un manejo sofisticado de la agricultura, la hidráulica y la organización social. Sus mitos reflejan esa realidad. Los dioses controlaban el agua, los ciclos naturales, las inundaciones, las tormentas y los alimentos. A través de estas narrativas, las comunidades buscaban no solo una explicación metafísica, sino un marco para interpretar las fluctuaciones naturales que determinaban su destino. Para los sumerios, la relación entre humanidad y divinidad no estaba fundamentada en la redención, la salvación o la moral. Se trataba, más bien, de un contrato de trabajo. Los humanos fueron creados para atender las necesidades de los dioses, que deseaban aliviar su carga laboral en la gestión del mundo. Esta visión, por más pragmática que pueda parecer, revela una comprensión profunda del papel que desempeñaba la organización humana dentro del entorno natural. En esta primera parte examinaremos el surgimiento de Same como civilización, su estructura social y política, la formación temprana del panteón divino y los conceptos esenciales que dieron origen a sus relatos de creación. Las partes posteriores se sumergirán en los mitos mismos, como la creación del cosmos, la aparición de los dioses, el origen de la humanidad, el diluvio y la función del inframundo. La civilización sumeria emergió en la región sur de Mesopotamia, una zona caracterizada por tierras extremadamente fértiles, pero al mismo tiempo vulnerables a inundaciones repentinas, sequías prolongadas y variaciones violentas en los cursos de los ríos. Este entorno exigió la organización de sistemas de irrigación y la construcción de estructuras hidráulicas que requerían trabajo colectivo, planificación centralizada y mano de obra permanente. Estos factores impulsaron la formación de las primeras ciudades-estado del mundo: Uruk, Lagas, Eridu, Umma, Ur, Nippur y otras. Cada una desarrolló complejas jerarquías sociales en las que el liderazgo político estaba estrechamente vinculado con el liderazgo religioso. La figura del ensi o gobernador actuaba tanto como jefe administrativo como representante del dios patrono de su ciudad. El crecimiento urbano sumerio generó nuevas necesidades intelectuales, la administración económica, la contabilidad de cosechas y transacciones, y la organización de cultos religiosos. De ese escenario surgió la invención de la escritura cuneiforme, inicialmente para propósitos contables, pero pronto utilizada para narrar mitos, himnos, baladas, listas de dioses y tratados literarios que sobrevivieron en tablillas de arcilla cocida. Estas tablillas representan nuestra principal ventana al pensamiento sumerio. Los mitos conservados no son historias aisladas ni simples relatos religiosos, sino expresiones literarias de una sociedad que buscaba comprender su entorno, justificar su estructura política y definir el papel del ser humano dentro de un cosmos gobernado por fuerzas divinas. La religión sumeria puede describirse como un politeísmo funcional, donde cada dios o diosa tenía competencias específicas relacionadas con aspectos de la naturaleza o de la actividad humana. Estos dioses no eran omnipotentes ni omniscientes. Podían equivocarse, sentir emociones, tener conflictos internos, rivalidades, alianzas y vulnerabilidades.
Esta característica antropomórfica los hacía más accesibles al entendimiento humano, pero también más impredecibles. La estructura general del panteón sumerio se organizaba en niveles. Divinidades primordiales, aguas, cielo, tierra, oscuridad. Grandes dioses del orden cósmico, Enlil, Enki, Ninursak, Inanna. Dioses tutelares de ciudades. Espíritus, demonios y entidades menores. Este panteón no era rígido, evolucionaba con el tiempo y variaba entre ciudades. Sin embargo, la mayoría de los mitos sumerios destacados coincidían en la presencia de unas pocas divinidades principales que dominaban tanto el plano natural como las actividades humanas. El papel de los dioses dentro de las narraciones de creación se definía por funciones concretas: separación del cielo y la tierra, gestión de las aguas, establecimiento del orden, creación de la vida, supervisión del trabajo humano y regulación del destino. Los sumerios no concebían un universo caótico o accidental, todo tenía un propósito, aunque ese propósito no siempre estuviera centrado en el bienestar humano. En el punto más antiguo de la cosmogonía sumeria se encuentra Nammu, considerada la diosa madre primordial. Ella representaba el océano cósmico que existía antes de que el cielo, la tierra o los dioses tomaran forma. A diferencia de cosmogonías posteriores donde el caos inicial es una entidad hostil o desordenada, en Same el océano primordial no era destructivo, sino simplemente la sustancia a partir de la cual emergió la existencia. Nammu dio a luz a los primeros elementos fundamentales del cosmos. An, el cielo. Ki, la tierra. Estos dos elementos, aunque divinizados, no eran aún dioses en el sentido político posterior, eran más bien partes del universo dotadas de personalidad divina. La unión entre An y Ki produjo a su vez al principal protagonista de la organización del cosmos, Enlil, el dios del aire y la atmósfera. Es importante destacar que, en la mentalidad sumeria, el universo no surgió de la nada, sino de una transición desde una masa acuosa primordial. Esta idea tiene paralelos con otras culturas antiguas, pero los sumerios le dieron un carácter distintivo: el agua no era destruida ni transformada totalmente, sino que se integraba de manera continua en la estructura del cosmos. Uno de los momentos más importantes dentro de los mitos de creación sumerios es la separación de An y Ki. Según los relatos, en el principio el cielo y la tierra estaban unidos como una sola entidad. Su separación no fue un cataclismo, sino un acto administrativo que permitía la existencia de un espacio intermedio donde se desarrollaría la vida. Este evento fue realizado por Enlil, hijo de An y Ki. Al separar a sus padres, Enlil creó el cielo elevado, donde residiría An y las esferas celestiales. La tierra firme, donde se desarrollarían la vida humana, la agricultura y las ciudades. La atmósfera intermedia, dominio de Enlil mismo, desde donde controlaría los vientos, las lluvias y los ciclos climáticos. Este acto establece en el pensamiento sumerio la noción de orden. El universo debía estar organizado en niveles claramente delimitados, cada uno gobernado por una divinidad específica. La separación también simboliza un principio fundamental: el mundo no es un accidente, sino una estructura jerárquica diseñada intencionalmente. Enlil se convierte, por este motivo, en una de las figuras más importantes del panteón sumerio, asociado no solo al clima, sino también a la autoridad y al destino. Aunque Enlil estableció el orden general del universo, los detalles de la creación, especialmente la creación de la vida, fueron atribuidos a Enki y Ninursak, dos de las divinidades más relevantes dentro de la mitología sumeria. Enki, Akkad, Ea. Dios de las aguas dulces subterráneas, Apsu. La sabiduría. La magia. La ingeniería divina. La creatividad y la organización. Enki es descrito como un dios ingenioso, estratégico y capaz de resolver problemas complejos. A él se atribuye la creación de los seres vivos y la administración de las leyes cósmicas conocidas como Me, los principios fundamentales que organizan la civilización. Ninursak. Diosa de la fertilidad, el nacimiento, la creación de seres vivos, la sanación. En muchos relatos, Enki y Ninursak trabajan juntos para dar forma a plantas, animales y humanos. Representan una dualidad complementaria: el conocimiento técnico y la capacidad biológica. Cada ciudad sumeria estaba consagrada a un dios específico que actuaba como protector de sus habitantes y supervisor de sus funciones urbanas. Esto creó una relación íntima entre política, religión y economía. Uruk con Inanna, diosa del amor,
la guerra y la energía vital. Nippur con Enlil, centro religioso más importante. Eridu con Enki, considerada la ciudad más antigua. Ur con Nanna, dios de la luna. Lagash con Ninjirsu, dios guerrero y agrícola. Los templos, especialmente los zigurats, actuaban como centros administrativos, depósitos de alimentos, sedes de comercio y lugares de culto. La religión sumeria no estaba desconectada de la vida cotidiana, era la estructura misma de la sociedad. Antes de entrar en los relatos específicos, es importante comprender cómo concebían los sumerios la función de la humanidad. Los humanos eran trabajadores creados para realizar las tareas físicas que los dioses no deseaban hacer. La humanidad debía mantener templos, canales de irrigación, cultivos y rituales. La prosperidad dependía del equilibrio entre trabajo humano y voluntad divina. La finalidad de la existencia humana era servir y sostener el orden cósmico. Esta idea será esencial cuando analicemos el mito de la creación humana, pues explica por qué los sumerios concebían a la humanidad no como seres destinados a gobernar el mundo, sino a operarlo. La cosmovisión sumeria no se limitaba a explicar de dónde surgieron el cielo y la tierra. Para ellos, el universo era un entramado organizado que funcionaba bajo principios definidos y gobernado por fuerzas divinas con roles claros. En esta segunda parte, avanzamos desde la separación primordial de Aniki hacia una estructura celestial más compleja, donde los dioses se distribuyen funciones, territorios y poderes, moldeando no solo el mundo físico sino también el comportamiento humano, las instituciones y la vida cotidiana. Después de la separación llevada a cabo por Enlil, An se convirtió en el soberano del firmamento. Aunque no era un dios activo en los asuntos humanos, su presencia tenía un carácter absoluto. Su autoridad estaba por encima de todos los demás dioses, incluso si rara vez intervenía directamente en conflictos o decisiones. En los mitos, An representa un concepto clave: la distancia entre lo divino supremo y la existencia terrenal. Los sumerios entendían que ciertas esferas del poder eran inalcanzables. Por eso An simboliza un tipo de divinidad que gobierna desde la lejanía, casi como una ley universal más que un individuo. Cuando otros dioses querían legitimar una decisión importante, una guerra, un castigo, una bendición, solían invocar su nombre, no tanto para pedirle que actuara, sino para que la decisión quedara amparada bajo la autoridad máxima del cosmos. Este concepto sería heredado por culturas posteriores, la idea de un Dios supremo, desligado del mundo físico, que establece principios fundamentales pero no se mezcla en la vida diaria. En ese sentido, An es un predecesor conceptual de los cielos jerárquicos del judaísmo, el cristianismo, el islam y muchas religiones del mundo antiguo. Mientras An gobernaba el mundo superior, Ki permanecía como la fuerza vital que sostiene toda existencia. Para los sumerios, la Tierra no era simplemente un escenario donde ocurrían las cosas. Era una entidad activa que interactuaba con los seres humanos a través de ciclos naturales, fertilidad agrícola, montañas, ríos y recursos. El papel de Ki es especialmente importante porque conecta el mundo humano con el divino. Si bien en etapas más tardías se la identifica con diosas maternales como Ninursak, en la fase temprana del pensamiento sumerio Ki conserva un rol más abstracto y esencial: la tierra como principio femenino y generador. En su visión, el suelo no solo sustentaba cultivos, también era la materia original de la que surgían los seres humanos y a la que regresaban tras la muerte. La agricultura, que era el corazón económico de Same, se concebía como una colaboración entre la humanidad y la propia Ki, quien podía dar abundancia o esterilidad según el comportamiento humano y el estado del cosmos. Después de separar el cielo y la tierra, Enlil emergió como la figura central de la religión sumeria. Su rol combinaba autoridad política, poder militar, supervisión meteorológica y control de los ciclos naturales. Enlil era, sobre todo, el organizador del mundo, el que mantenía el equilibrio entre los elementos. Para entender su importancia basta con reconocer que los templos principales de las ciudades-estado sumerias estaban dedicados a él o a sus hijos. Enlil es el prototipo de autoridad suprema en un sistema politeísta, un dios que interviene directamente, castiga, reorganiza, premia o destruye según lo considere necesario. Para los sumerios, Enlil explicaba fenómenos como las tormentas, los vientos, las sequías, las inundaciones, los cambios abruptos del clima. Sin los conceptos científicos posteriores, estas fuerzas eran interpretadas como expresiones de su voluntad.
Una tormenta especialmente severa podía significar que Enlil estaba disgustado, mientras que una buena temporada de lluvias era señal de equilibrio y aprobación divina. Además, se le atribuía la capacidad de entregar y retirar la realeza. Según esta tradición, un rey no gobernaba solo por fuerza militar o herencia, era designado por Enlil, quien otorgaba la legitimidad necesaria para que otros dioses y ciudades aceptaran la autoridad. Si Enlil representa la autoridad, Enki simboliza otra dimensión fundamental del universo sumerio. El conocimiento organizado, la sabiduría, la ingeniería del cosmos y la capacidad de resolver problemas. Su dominio principal eran las aguas dulces, que los sumerios concebían como un océano subterráneo llamado Apsu. Desde allí, Enki alimentaba los ríos, los manantiales, la humedad que permitía la agricultura y la vida misma. Pero su importancia va más allá de la naturaleza física. Enki es quien custodia los decretos divinos que constituyen las leyes fundamentales del universo, sistemas sociales, funciones sacerdotales, habilidades artísticas, organización política, roles familiares, técnicas artesanales y toda forma de conocimiento útil. Enki no es un dios pasivo. Interviene constantemente en la mitología, ya sea para ayudar a la humanidad, corregir excesos de otros dioses o aportar soluciones prácticas. Cuando Enlil se enfadaba con los humanos y planeaba destruirlos por su ruido, caprichos o desobediencia, Enki actuaba como contrapeso, buscando alternativas más razonables. Su visión es pragmática, si algo puede organizarse mejor, él encuentra la manera. Esto explica por qué su figura se volvió esencial en la mitología babilónica posterior, transformándose en Ea, uno de los dioses más importantes de Mesopotamia. En la estructura del cosmos sumerio, Ninursak cumple el rol de fuerza creadora relacionada con la fertilidad, el nacimiento y la regeneración. Su nombre significa Señora de la Montaña, lo que refleja la simbología de las colinas como fuentes de vida. Estos lugares eran vistos como puntos de conexión entre el mundo humano y el divino, donde brotan manantiales y donde se origina la vegetación. En distintos mitos, Ninursak aparece como la formadora de seres vivos. Su papel en la creación de la humanidad es crucial, no tanto como autora de un plan, sino como la artesana que da forma física a los seres humanos. En mitos posteriores, interviene para sanar, restaurar o crear criaturas necesarias para la organización del mundo. También representa un principio equilibrador, donde Enlil impone orden y Enki ofrece conocimiento, Ninursak proporciona la vitalidad que permite que todo exista. Se le asociaba con la capacidad de la tierra para regenerarse después de inundaciones, con la fertilidad de los campos y con la continuidad de las familias humanas. El panteón sumerio no se limitaba a figuras primordiales. Una segunda generación de dioses ocupaba roles más concretos dentro del mundo físico y social. Utul, dios del sol, símbolo de justicia y de la vigilancia constante sobre el comportamiento humano. Nannan, dios de la luna, asociado al calendario, a la medición del tiempo y a la noche. Inanna, diosa del amor, la guerra, el poder político y la ambición. Su naturaleza cambiante reflejaba los aspectos impredecibles de la experiencia humana. Ereshkigal, reina del inframundo, administradora del destino de los muertos. Ninurta, dios guerrero y agrícola, que combinaba fuerza y productividad. Cada uno de ellos controlaba aspectos específicos de la vida cotidiana. La sociedad sumeria era compleja y requería tanto regulación climática como orden legal, roles familiares, organización política y fuerzas militares. Por ello, cada función de la vida tenía su equivalente divino. El universo sumerio funcionaba como una especie de administración celestial. Cada dios tenía obligaciones claras y debía cumplirlas para que el cosmos se mantuviera en equilibrio. Los sumerios no imaginaban a los dioses como entidades eternamente perfectas o inmutables. Para ellos, los dioses trabajaban, tomaban decisiones, discutían y a veces cometían errores. La organización divina reflejaba la organización humana. Ciudades con templos principales. Sacerdotes que representaban a los dioses en la tierra. Recursos administrados en nombre de las deidades. Leyes divinas que regían el comportamiento humano. El templo no era únicamente un lugar de culto, era el centro económico y político de la ciudad. Los sacerdotes gestionaban tierras, distribuían alimentos, supervisaban el comercio y registraban la contabilidad. El orden cósmico, conocido como Me, era un conjunto de principios que abarcaban todo, desde cómo se hacían las ceremonias religiosas hasta cómo se comportaban los reyes,
cómo se organizaban las familias o cómo se construían los canales de irrigación. Mientras estos principios se respetaran, el cosmos funcionaba de manera estable. En la visión sumeria, el destino no era una fuerza vaga e intangible, era una herramienta que se asignaba, se decretaba y se podía modificar. Los dioses mayores, especialmente Enlil, tenían la facultad de determinar el destino de ciudades, reyes o incluso del conjunto de la humanidad. Sin embargo, Enki era conocido por su capacidad de intervenir y alterar destinos cuando lo consideraba necesario, generalmente para ayudar a los humanos o para corregir decisiones demasiado severas. Este concepto es importante porque establece las bases de una tradición que posteriormente influiría en culturas semíticas, babilónicas, asirias y, indirectamente, en la tradición religiosa occidental. El destino como algo decretado en el cielo pero susceptible de interpretación o intercesión. Para los sumerios, los humanos existían como parte del orden cósmico, su rol era trabajar, mantener templos, celebrar rituales, respetar las leyes y asegurar que el equilibrio no se rompiera. No se veía a la humanidad como el centro del universo ni como la prioridad principal de los dioses. Los seres humanos eran colaboradores necesarios en el mantenimiento del orden, pero podían ser castigados, reemplazados o incluso eliminados si se convertían en un problema. Este equilibrio precario es fundamental para entender mitos posteriores como el diluvio, los castigos colectivos, la destrucción de ciudades, la intervención divina en conflictos. La visión sumeria no proponía un mundo diseñado para el beneficio humano, sino un mundo en el que las personas debían cumplir funciones específicas dentro de un sistema mayor. La estructura divina estaba lista, había un universo organizado, deidades con funciones claras, leyes definidas y un orden que debía mantenerse. Sin embargo, faltaba la pieza central para que todo ese sistema se sostuviera: el ser humano. La humanidad surgiría como respuesta a una necesidad práctica y como un elemento fundamental del equilibrio cósmico. La civilización sumeria no solo desarrolló una cosmología compleja, también creó una estructura divina que funcionaba como un reflejo del propio orden social de sus ciudades. Para entender realmente sus mitos, su creación del mundo, la función de los humanos y la tensión continua entre la naturaleza y el orden, es necesario profundizar en el papel de cada dios mayor, la función de los templos, la relación entre religión y política, y la forma en que los sumerios concebían la existencia cotidiana dentro de un universo gobernado por potencias, que representaban fuerzas naturales, ideas y principios. Mientras en las partes anteriores se abordaron los mitos de origen, el surgimiento de los dioses primordiales y la creación de la humanidad, esta parte ampliará la comprensión del panorama religioso sumerio desde un nivel más estructural: cómo se organizaban los dioses, cómo se relacionaban con las ciudades, qué funciones cumplía cada uno, cómo influían en la vida diaria y por qué la religión sumeria es considerada una de las más sofisticadas del mundo antiguo. A diferencia de otras religiones antiguas en las que un dios principal domina claramente sobre los demás, los sumerios concebían un panteón cuya jerarquía variaba con el tiempo. Cada ciudad tenía su deidad principal, pero todas formaban parte de un gran orden que funcionaba como una especie de gobierno divino. Esta organización no era estática, cambiaba según el poder político real de cada ciudad, lo cual demuestra que religión y política estaban profundamente entrelazadas. An ocupaba la posición más alta dentro del panteón. No era el dios más activo en los mitos, pero sí representaba la autoridad máxima. Su dominio era el cielo superior, ese espacio que simbolizaba la distancia, la inmovilidad y la perfección. Pocas veces descendía a intervenir directamente en los asuntos terrenales. Su papel era más bien el de un garante del orden cósmico. Con el tiempo, la importancia política de la ciudad de Uruk, sede del templo de An, hizo que este dios mantuviera su estatus como soberano de los dioses incluso cuando otros adquirieron mayor protagonismo. Si An era la soberanía abstracta, Enlil era la autoridad práctica. Era el dios que actuaba. Gobernaba sobre el viento, la atmósfera y la organización del cosmos. Su templo principal, el Ekuren Nippur, era considerado el centro religioso de Same. Enlil tomaba decisiones que afectaban directamente la existencia humana, podía enviar tormentas, conceder reyes, determinar la prosperidad agrícola y castigar a ciudades enteras. En la mitología del diluvio sumerio, fue él quien decidió aniquilar a la humanidad debido a su ruido excesivo. Enki, también conocido como Ea en periodos posteriores, era quizás el dios más cercano a los seres humanos.
Representaba el conocimiento técnico, la creatividad, la magia, las artes y las ciencias. Su elemento era el agua dulce, asociada a la vida, la fertilidad y la organización hidráulica que tanto dependía la agricultura sumeria. Enki es también quien intervino para salvar a la humanidad del diluvio, actuando como mediador entre los propósitos destructivos de Enlil y la fragilidad humana. La presencia femenina en el panteón sumerio no era secundaria. Ninursak personificaba la creación de la vida, tanto humana como animal y vegetal. Representaba la fertilidad, la regeneración y la protección de la naturaleza. Mientras Enki proporcionaba el conocimiento para crear, ella daba la capacidad de dar vida. Sus mitos suelen estar relacionados con la tierra y con figuras femeninas que desempeñaban roles clave en la continuidad de la existencia. Inanna, conocida luego como Ishtar, encarnaba un aspecto más complejo del mundo divino, la pasión, la fuerza, la autoridad femenina y la transición entre la fertilidad y el conflicto. Aunque asociada al amor y la sexualidad, también era una diosa guerrera. Su mito más célebre, el descenso al inframundo, mostraba su relación con la muerte, el renacimiento y los ciclos naturales. Inanna representaba el dinamismo, la expansión y el poder político emergente de las ciudades. Un elemento central de la religión sumeria era el concepto de Me, que puede traducirse como principios, leyes, atributos esenciales o poderes que determinan el orden de todas las cosas. No eran mandamientos ni normas morales, sino las propiedades básicas que rigen el funcionamiento del universo y la sociedad. Cada Me era un aspecto fundamental. La realeza, el sacerdocio, la sabiduría, la música, el arte, la justicia, la guerra, la agricultura, las formas de organización urbana. Los Me eran considerados dones sagrados entregados por los dioses a la humanidad para que ésta pudiera construir una civilización. En el famoso mito de Inanna y Enki, la diosa obtiene los Me directamente del dios de la sabiduría, lo cual le permite fortalecer la ciudad de Uruk. Este episodio no solo es religioso, sino político. Explica cómo el poder urbano se legitimaba a través de los dones divinos. Los sumerios concebían la realeza como una institución de origen divino. No era simplemente un gobierno humano, sino la encarnación de un mandato sobrenatural. El rey, Lugal en sumerio, era la figura encargada de ejecutar la voluntad de los dioses en la tierra. Su autoridad provenía de la divinidad, y su responsabilidad principal era asegurar el orden, mantener los cultos y garantizar la prosperidad agrícola. La función del rey estaba estrechamente vinculada a los rituales templarios. El monarca debía supervisar la construcción y mantenimiento de los templos, dirigir las ceremonias más importantes, administrar las tierras sagradas, proteger a la ciudad mediante decisiones militares. Su poder no era absoluto, debía rendir cuentas a los sacerdotes y a los administradores del templo, quienes manejaban gran parte de la economía. Una ceremonia muy particular era el Hieros Gamos, o matrimonio sagrado, que simbolizaba la unión entre el rey y la diosa protectora de la ciudad, por ejemplo, Inanna en Uruk. Este ritual tenía un sentido más simbólico que literal y representaba la renovación anual de la fertilidad de la tierra. A través de esa unión, se garantizaba la prosperidad agrícola y la estabilidad política. Los sumerios dividían el cosmos en 3 niveles perfectamente ordenados, cada uno habitado por divinidades específicas. Morada de Ani de los dioses celestiales. Era el espacio intocable y perfecto, símbolo del orden supremo y del poder inmutable. Aquí residían las estrellas, que también se consideraban entidades vivas con funciones determinadas. Territorio gobernado por Enlil y habitado por humanos. Era el espacio donde el orden debía mantenerse a través de la agricultura, la urbanización y el cumplimiento ritual. Cada ciudad funcionaba como un punto de contacto directo entre la humanidad y los dioses. Kur era gobernado por Ereshkigal. Era un lugar gris, sin castigos ni recompensas. La vida después de la muerte era una existencia debilitada, en la que el individuo perdía su fuerza y vivía en un estado de sombra. Para los sumerios, la inmortalidad solo podía alcanzarse por designio divino, como ocurrió en los mitos del diluvio. La religión sumeria no era solo un conjunto de creencias, era una estructura económica y administrativa gigantesca. Los templos actuaban como centros religiosos, económicos y políticos.
Las ciudades sumerias construyeron zigurats, enormes estructuras escalonadas que funcionaban como puentes simbólicos entre el mundo humano y el divino. No eran tumbas, sino templos elevados que marcaban el punto en el que el dios protector de la ciudad descendía para recibir ofrendas. Los templos administraban graneros, pérez, tierras de cultivo, ganado, artesanos, comerciantes. Gran parte de la población trabajaba para el templo o dependía de él. La religión era la base del sistema de organización económica. Los dioses no eran adorados con plegarias vacías. Los sumerios creían que los dioses necesitaban alimentos, bebidas, música y rituales. Las ofrendas incluían panes, cerveza, carnes, frutas, aceites, perfumes, tejidos finos. El ritual no era un acto simbólico, se consideraba un servicio literal. Como los dioses habían creado a los humanos para trabajar, alimentar a los dioses era una obligación social y espiritual. En la visión sumeria, la vida humana estaba profundamente condicionada por la voluntad de los dioses. Nada ocurría por casualidad, la prosperidad, la enfermedad, las inundaciones, el destino individual, todo tenía una causa divina. De allí surgió una tradición de adivinación y lectura de presagios que influyó en todo el cercano Oriente. Para interpretar la voluntad de los dioses se recurría a lectura de hígados de animales sacrificados, observación del vuelo de aves, interpretación de fenómenos naturales, lectura de sueños, consultas rituales en los templos. Era un sistema complejo, profundamente técnico y con especialistas formados durante años. La medicina sumeria mezclaba conocimiento empírico con interpretaciones religiosas. Las enfermedades podían ser causadas por espíritus, por la ira de un dios o por la acción de fuerzas invisibles. Había tratamientos basados en plantas, minerales, masajes y rituales de purificación. La existencia humana era limitada y frágil. La inmortalidad no era accesible para los mortales comunes. El destino natural era descender al inframundo y permanecer allí en un estado continuo de sombra. Solo héroes o figuras favorecidas por los dioses podían escapar a ese destino. Los sumerios desarrollaron una tradición escrita que abarca mitos, himnos, proverbios, leyes, lamentaciones, poemas amorosos y relatos heroicos. Estos textos no solo preservan la religión, sino también la mentalidad cotidiana y los valores sociales. Entre ellos destacan los mitos de creación, el mito de Enki y Ninursak, el descenso de Inanna, las listas reales sumerias, los himnos a los templos, el mito de Ziusudra, el ciclo de Gilgamesh, con raíces sumerias. Cada uno de estos textos aporta una pieza clave para reconstruir el pensamiento sumerio sobre los dioses, la sociedad y la naturaleza. La mitología sumeria, como núcleo espiritual de una de las primeras civilizaciones urbanas del planeta, no terminó con la caída de sus ciudades ni con la disolución de sus estructuras políticas. Por el contrario, los relatos que dieron forma a su comprensión del universo se transformaron profundamente, absorbiendo influencias posteriores, expandiéndose por todo el Oriente Próximo y, finalmente, fundiendo sus elementos con tradiciones religiosas posteriores. En este último tramo del recorrido, resulta fundamental analizar cómo estos mitos sobrevivieron al paso de los siglos, de qué manera fueron reinterpretados por otras culturas y cuál es su impacto en la formación de las cosmovisiones posteriores, incluidas algunas que aún hoy continúan vigentes. Cuando los acadios se establecieron como fuerza dominante en la región, no realizaron una destrucción de la tradición sumeria, más bien la absorbieron. Lo sumerio no desapareció, sino que se transformó, influenciando la lengua, la religión y la administración acadia. Esta transición puede considerarse como uno de los primeros procesos de hibridación cultural documentados de la historia. El panteón sumerio pasó a ser reinterpretado bajo la lengua acadia. Algunos dioses mantuvieron su nombre original, otros adoptaron nuevas denominaciones, y varios recibieron atributos adicionales. Por ejemplo, Enki se convirtió en Ea, conservando su papel como dios de la sabiduría y de las aguas dulces, pero integrándose en una narrativa más amplia que ponía énfasis en su función como protector de la humanidad. Inanna, la poderosa diosa de la guerra, el amor y la fertilidad, fue transformada en Istar, una de las divinidades más influyentes del mundo semítico.
Enlil, señor del viento y la autoridad, mantuvo su jerarquía como uno de los principales dioses del universo, pero con un matiz más rígido y estrictamente ordenado. Incluso los relatos cosmogónicos, como el surgimiento del cosmos a partir del caos acuoso, fueron absorbidos casi sin alteraciones. La literatura acadia, al organizar los mitos de manera más estructurada, llevó las historias sumerias a un nuevo público lingüístico, asegurando su continuidad durante casi 2000 años más. Con el ascenso de Babilonia, especialmente durante el reinado de Hammurabi y los periodos posteriores, surgió la necesidad política y religiosa de reorganizar el panteón para situar a Marduk, el dios tutelar de la ciudad, como figura central. Este proceso no implicó un rechazo del pasado sumerio, sino una reordenación jerárquica. El texto más emblemático de esta etapa es el Enuma Elish, una epopeya que reescribe la cosmogonía original, colocando a Marduk como arquitecto del universo. Aunque este poema es de origen babilónico, contiene trazos profundos de cosmología sumeria. La presencia de aguas primordiales, similar a Nammu. La creación de la humanidad a partir de la mezcla de elementos divinos y materiales terrestres. La organización del cosmos a partir de una gran batalla entre generaciones de dioses. La diferencia es que ahora Marduk no participa como una figura más dentro del orden establecido, se convierte en el protagonista absoluto. Este cambio revela una de las funciones básicas de los mitos, la legitimación política. Allí donde Same tuvo múltiples ciudades y dioses locales, Babilonia construyó una narrativa centralizada. Aún así, los elementos sumerios permanecieron firmemente presentes. Enki/Ea sigue desempeñando la función de sabio consejero, Anu, el dios celeste, mantiene su autoridad simbólica, y los conceptos de Me, los principios del orden universal, continúan siendo esenciales en la estructura de la creación. Cuando Asiria consolidó su dominio entre el norte de Mesopotamia y partes del Levante, los mitos heredados no fueron olvidados. Los asirios tendieron a reinterpretarlos a través de un enfoque más militar y expansionista, privilegiando las figuras divinas que representaban fuerza, autoridad y legitimidad conquistadora. Ishtar, en su versión acadia de Inanna, se convirtió en una figura especialmente venerada, asociada a la guerra, la soberanía y la protección de los ejércitos. La dimensión amorosa y de fertilidad quedó en segundo plano, mientras que su carácter guerrero fue exaltado con fuerza. Surgieron himnos, oraciones y representaciones visuales en palacios que la mostraban como líder de ejércitos celestiales. En cuanto a los mitos de creación, aunque los asirios no generaron una cosmogonía completamente nueva, sí enfatizaron la idea de que el orden del cosmos debía mantenerse mediante la fortaleza del Estado y del Rey, protector designado por los dioses. El concepto sumerio de equilibrio cósmico se fusionó con la ideología de la expansión territorial. Uno de los aspectos más estudiados por historiadores y comparatistas es el alcance que la mitología mesopotámica, proveniente en sus raíces del sumerio, tuvo sobre los escritores hebreos. Existen varios elementos paralelos. El diluvio universal, cuyo ancestro más antiguo conocido es la historia sumeria de Ziusuda, pasó al acadio, Utnapishtim al babilonio, tabla 11 de Gilgamesh, y finalmente adoptó forma en el relato de Noé. La creación del ser humano a partir de arcilla es un motivo sumerio muy anterior al texto del Génesis. El concepto de un paraíso primigenio con un jardín irrigado por 4 ríos aparece también en la literatura de Mesopotamia. Figuras como los querubines y seres híbridos alados se asemejan a las criaturas míticas mesopotámicas. Sin embargo, no se puede afirmar que los hebreos copiaron los mitos. Más bien tomaron estructuras culturales ampliamente difundidas en la región y las integraron en su propia tradición teológica, transformándolas completamente para ajustarse a sus necesidades religiosas y literarias. La clave es entender que muchos de estos relatos formaban parte del acervo popular del Oriente Próximo, y su transmisión oral, sumada a los intercambios comerciales y las deportaciones como el exilio babilónico, facilitó la difusión de temas comunes. Same dejó de existir como entidad política muchos siglos antes de que sus relatos dejaran de ser contados. Las ciudades fueron absorbidas por otros imperios, la lengua sumeria dejó de hablarse diariamente. Sus templos se deterioraron, y los escribas, que antes copiaban los himnos y listas de dioses, comenzaron a trabajar bajo nuevas autoridades. Pero incluso cuando el sumerio dejó de ser una lengua viva, continuó siendo estudiado como lengua cultural, religiosa y administrativa en escuelas de escribas. Este fenómeno puede compararse con el estudio del latín en la Europa medieval, una lengua sin hablantes nativos, pero esencial para el conocimiento formal.
Los mitos sobrevivieron así durante milenios, copiados en tablillas de arcilla que eran utilizadas como ejercicios académicos, como textos rituales o como referencias históricas. La caída definitiva de la región, tras el desgaste de múltiples invasiones, hititas, arameas, caldeas y finalmente persas, no apagó el eco cultural que los sumerios habían dejado. Los mitos sumerios pasaron siglos enterrados, literalmente. No fue sino hasta el siglo XIX que arqueólogos europeos comenzaron a excavar en sitios como Uru, Eridu, Lagas, Nippur. En estas excavaciones surgieron miles de tablillas de arcilla selladas dentro de niveles de destrucción y abandono. La escritura cuneiforme, desconocida durante siglos, fue finalmente descifrada, permitiendo que los mitos sumerios emergieran nuevamente. Este redescubrimiento no solo representó un avance histórico, también reconfiguró el entendimiento de la humanidad sobre su propio pasado. Se comprobó que la escritura más antigua conocida no surgió en Egipto ni en China, sino en Same. Las primeras ciudades estructuradas, con sistemas administrativos complejos, nacieron allí. Las narrativas sobre el origen de la humanidad, el orden del cosmos y el papel de los dioses ya estaban completamente desarrolladas miles de años antes de que otras culturas las registraran. El pensamiento sumerio ofreció varios pilares que influirían en religiones posteriores. Entre ellos, el cosmos organizado como un sistema de fuerzas equilibradas. El universo, para los sumerios, estaba compuesto por entidades que interactuaban en distintos planos: cielo, tierra, aguas dulces, inframundo. Esa visión estructurada sería heredada por los acadios, babilonios y asirios, y más tarde reinterpretada por culturas como la hebrea y la griega. La centralidad de la relación humano-divinidad. Los sumerios consideraban que los humanos existían para mantener el equilibrio a través del trabajo, los rituales y el culto. Esta lógica se difundió ampliamente en el sistema religioso mesopotámico, y varios elementos sobrevivieron de manera simbólica en liturgias posteriores. La narrativa del héroe como figura civilizadora. Historias como las de Gilgamesh, aunque posteriores al núcleo sumerio original, contienen amplios elementos sumerios y se transformaron en modelos de héroes que buscan sentido, inmortalidad y orden. La literatura posterior heredaría este tipo de figura arquetípica. La función de los mitos como expresión política. El uso de los relatos para legitimar ciudades, templos y reyes es una constante que se consolidó en Mesopotamia y luego en todas las culturas que se inspiraron en ella. Aunque los dioses sumerios no sobrevivieron como objetos de culto, sus símbolos sí se mantuvieron. Figuras como la estrella de Inanna, el disco solar, las alas de seres híbridos o la iconografía del árbol de la vida se integraron en múltiples tradiciones posteriores. Incluso elementos modernos, como conceptos astrológicos, ciertas representaciones esotéricas y sistemas simbólicos religiosos, conservan rastros que remontan a estas primeras estructuras míticas. La mitología sumeria no es simplemente un conjunto de historias antiguas. Representa el primer intento sistemático de la humanidad por responder preguntas fundamentales. ¿De dónde viene el mundo? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué fuerzas gobiernan la existencia? ¿Cómo se explica el orden y el caos? Su influencia se extendió durante miles de años, moldeando las bases de la imaginación religiosa del Oriente Próximo y dejando un legado que aún puede rastrearse en mitos, textos y símbolos actuales. Con la recuperación moderna de estos relatos, se reveló una verdad esencial: antes de toda teología compleja, antes de los grandes imperios, antes incluso de la historia registrada, ya existía un pueblo que descubrió la necesidad humana de narrar el mundo. Esos narradores fueron los sumerios, y sus mitos siguen siendo uno de los monumentos más profundos del pensamiento humano. Hemos recorrido los orígenes de los mitos de creación sumerios, desde el océano primordial hasta la formación del orden cósmico, la aparición de los dioses y la creación de la humanidad. Estas historias, nacidas hace más de 5000 años, no solo revelan la imaginación de la primera civilización urbana, sino también la manera en que los seres humanos intentaron explicar su existencia, el poder, la naturaleza y su papel en el universo. Agradecemos por acompañarnos en este capítulo. Si este análisis te resultó útil o interesante, te invitamos a dejar tu apoyo con un like y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando las raíces más profundas de nuestras creencias y de nuestra historia.